para indagar acerca de sus mandamientos, para ser mejores cristianos, para ser mejores hijos de Dios. Saludamos a la audiencia invisible con un Dios le bendiga. Dios les bendiga. Y le invito a tomar las Sagradas Escrituras. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, amén, amén. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Gracias a Dios por los que están conectados aquí en este lugar. Sean ricamente bendecidos. Amén. Les amamos, les apreciamos. Y deseamos que alguna palabra llegue a sus corazones para ser los mejores cristianos, para ser los mejores amigos, para ser los mejores ciudadanos y a ser los mejores hijos de Dios. Amén. Primera de Reyes, el capítulo, amén, 1. Y pasaremos al capítulo 2 leyendo juntos en el nombre del Señor Jesucristo. Capítulo 1, el versículo 50. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se asió de los cornijales del altar. Al hablar cornijales del altar, estoy hablando en la versión 1909, Reina Valeria. Y en la versión más moderna dice: y se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. Y se lo hicieron saber a Salomón diciendo: he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cornijales del altar, diciéndome: júreme hoy el rey Salomón que no me matará espada a su siervo. Adonías huye a tomarse de los cornijales del altar, amén, para que el rey Salomón no lo matase. O sea que él va a esos cuernos del altar, amén, en el tipo, amén, de el tabernáculo. Había un cuerno aquí, otro cuerno ahí, otro cuerno ahí, otro cuerno aquí, lo cual para nuestra actualidad representa los 4 evangelios. Y bueno, ellos se tomaban ahí de los cuernos del altar, amén, y clamaban a Dios. Entonces aquí Adonías, temiendo a la presencia del rey, porque él había hecho lo malo, y él sabía de que lo que él había hecho merecía la muerte. Entonces se lo hicieron saber a Salomón que Adonías tenía miedo del rey Salomón y se ha tomado de los cornijales del altar. Amén. Y entonces dice que lo envió Salomón. Primero dice el verso 52, dice: y Salomón dijo: si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá a tierra, mas si se hallare mal, él morirá. Dice: y envió el rey Salomón, y lo trajeron del altar, y él vino y se inclinó ante el rey Salomón. Y Salomón le dijo: vete a tu casa. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, como podemos ver, amén, cuando Salomón lo tiene frente a él, pues entonces le dice: si él fuera un hombre de bien, amén, dice: ninguno de sus cabellos caerá a tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Y dice que el rey Salomón entonces, hermano, él vino a la presencia del rey Salomón y se inclinó, y Salomón le dijo: vete a tu casa. Pero queda entre comillas que si él fuere un hombre de bien, ciertamente nada le iba a pasar. Continuamos, dice: llegando los días en que el rey David había de morir, ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. O sea, mira, tú vas a tomar este mando, amén, vas a ser el rey de Israel,
Pues entonces ahora esfuérzate y sé hombre. Amén. Se requiere hombría, amén, para estar gobernando, amén, sobre ese gran pueblo. Dice, guarda los preceptos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos y sus decretos y sus testimonios, de manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas, para que confirme el Señor la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo corazón y de toda su alma, jamás dice faltará a ti varón en el trono de Israel. Ya sabes tú, le dice el rey David a Salomón, ya sabes tú lo que me ha hecho Joab. Joab era un general de ejército, el cual era hijo de Sarvia, y lo que hizo a los dos generales de Israel, Abner, hijo de Ner, Amasa, hijo de Jeter, amén, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo la sangre de guerra en el talabarte para que tenía sobre sus hombros, en los zapatos que tenía en sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no lo dejarás descender sus canas al Seol en paz. O sea, una de esas palabras, vigílame bien a Joab. Amén. Porque este había hecho matanza, había cometido asesinato. Pues entonces luego continúa y dice, ¿voy en qué verso? El 7, más a los hijos de Bersalaí, de Galaidita, harás misericordia, para que sean los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón tu hermano. También tienes contigo a Semí, hijo de Gerá, hijo de Benjamín, de Baurim, el cual me maldijo con maldición fuerte el día que yo iba a Mainán. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo juré por el Señor diciendo, yo no te mataré a espada. Usted sabe, este fue el que maldijo a David. Pero ahora no lo absolverás, pues eres hombre sabio y sabes cómo debes de hacer con él, y hará descender sus canas con sangre al Seol. O sea, vigila a este, amén, y tienes que hacerlo de esta manera. Ahora habla de la muerte de David. Entonces viene ahora Adonías preparando un plan, el cual se halló que no era hombre de bien. En el versículo 13 leemos hacia adelante. Entonces Adonías, hijo de Agit, vino a Betsabé, madre de Salomón, y ella le dijo, ¿es tu venida en paz? Y él respondió, sí, de paz. Y enseguida dijo, una palabra tengo que decirte. Y ella dijo, di. Bueno, aquí está relatando casi el principio del capítulo 1, cómo se generó la rebelión de Adonías contra el rey David. El rey David era el cuarto hijo, o sea, Adonías era el cuarto hijo del rey David. Aquí la escritura dice, entonces Adonías, hijo de Agit, pareciera que Agit es un hombre, pero no, es la mujer. Amén, el hijo que, amén, el rey David tuvo, amén, con Agit. Entonces este se presenta a Betsabé. Betsabé era la madre de Salomón, y Betsabé era la más cercana a Salomón, el cual Salomón le tenía mucho respeto a ella, su madre por supuesto, pero los reyes hermanos eran, amén, tenían ciertas preferencias a veces, como todo hombre, sobre alguien, pero el rey Salomón sobre su propia madre, la cual era Betsabé, y era bien sabia,
pero caía en las palabras, amén, de aquellos que son más astutos, porque la mujer está hecha para engañar y para ser engañada. Y la única manera que la mujer no sea engañada es que ella esté agarrada firmemente de los cornijales del altar. Entonces, enseguida él le dijo una palabra, tengo que decirte, y ella dijo, di. Él dijo, tú sabes que el reino era mío. Lo está diciendo a Adonías. Adonías dice, tú sabes que el reino era mío, porque a causa de que él era heredero, porque él tenía otros hermanos más. Hay un tercero que no se nombra en medio, pero se nombra Absalón, y los otros ya habían muerto. Entonces el heredero que quedaba de los primogénitos, digamos, venía a ser Adonías. Entonces Adonías le dice, tú sabes que el reino era mío y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. O sea, este hombre tenía cualidades y todo Israel estaba poniendo los ojos en ese hombre para que él gobernara. Pero mire lo que él dice allí. Mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano, porque por Jehová era suyo. O sea, es como la tierra de Israel. Amén. La tierra pertenece a los árabes, pero por el Señor pertenece a Israel. Amén. Los árabes pueden sacar la escritura y decir, esta tierra es nuestra. Pero ellos toman la escritura, la palabra, el Tanaj y lo demás. Y ellos dicen, esta tierra es nuestra porque el Señor nos ha dado la tierra. Así que tremendo, ¿ves? Entonces él dice, y tú sabes que el reino era mío y todo lo y todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Mas el reino, amén, fue traspasado y vino a ser de mi hermano, porque por Jehová era suyo. Ahora yo te hago una petición, no me la niegues. Y ella le dijo, habla. Entonces dijo, yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará. Él sabía que Salomón, lo que la mamá dijera, amén, era especial, no era lo mismo que dijera aquí, amén, pero lo que dijera, amén, Betsabé tenía mucha influencia sobre Salomón. Entonces, porque él no te lo negará, para que me dé a Abisag, sunamita, por mujer. Y Betsabé dijo, bien, yo hablaré por ti al rey. Ella no vio pecado, ella no vio maldad, ella no se dio cuenta de lo que estaba pasando, así que sí, dijo, bien, no, yo hablaré al rey. Pero ella no sabe que estaba en una trampa que le podía costar la vida a ella y le podía costar la vida a Salomón, porque al tomar el reinado Adonías, pues entonces ellos venían a ser usurpador. Usurpador es la palabra cuando alguien se pone en un lugar de... venía a ser usurpador, entonces a los usurpadores había que matarlos. Pues entonces ella no sabía que hay una trampa y dijo, bien, dijo, yo hablaré por ti al rey. Y vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías. Y el rey se levantó a recibirla y se inclinó. El rey se inclinó ante ella, imagínense. El rey se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono. E hizo traer una silla para su madre, en la cual la sentó a su diestra. Y ella dijo, una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Y el rey le dijo, pide, madre mía, que yo no te la negaré. Sí, lo que tú pidas te lo voy a dar. Pido, madre. Ella dijo, dese a Abisag sunamita por mujer a tu hermano Adonías. Y el rey Salomón respondió y dijo a su madre, ¿por qué pides a Abisag sunamita para Adonías? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor y ya tiene también el sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarvia. Entonces, lo único que le faltaba a Adonías era la mujer del rey, porque Abisag era la jovencita que se casó con David siendo viejo y que no tuvo contacto sexual él con ella.
pero ya tenía a Joab, ya tenía al sacerdote y le quedaba solo tomar la mujer, y al tener eso, ya el reino le pertenecía a Adonías. Entonces, dese a Isaac tsunamita por mujer a tu hermano Adonías. Y el rey Salomón respondió y dijo a su madre: ¿por qué pides a Isaac tsunamita para Adonías? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor. Y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarvia. Y el rey Salomón juró por el Señor diciendo: así me haga Dios y aún me añada, que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora pues vive el Señor, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el puesto del trono de David mi padre, en quien me ha hecho casa, como me ha dicho que Adonías morirá hoy. O sea, se acabó Adonías. Mientras Adonías estaba en los conijales del altar, se había rebelado contra el rey. Él tomado los conijales del altar por su propia vida, pues entonces el rey no podía matarlo, porque ese lugar era un lugar de misericordia, y en ese lugar no se podía matar a alguien, excepto que él hubiese sido un homicida o hubiese sido un asesino. Si él estaba allí, tomaba los conijales del altar, pero era un asesino, él era matado o ahí mismo o en cualquier lugar. Bueno, continuamos. Entonces el rey Salomón envió por mano de Beanía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. El rey dijo al sacerdote Abiatar: vete a Anator y tus heredades, pues eres digno de muerte. Pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca del Señor delante de David mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. El sacerdote era uno de los que llevaba el arca, era uno de los que servía, que andaba con el rey. Amén. Pero este hombre se había cambiado, amén, a unirse con Adonías. O sea, había una completación, una completación. Es como cuando en la iglesia un hermanito empieza a sembrar cizañita y luego otro se pone al lado de él. Amén. Y decide mal, pues en vez de decidir por el rey Salomón o por, amén, la heredad de David en la forma correcta, ellos comienzan a cuchuchear, ellos comienzan a hacer cosas, de manera que, hermano, comienzan un trabajo de nicolaísmo. Amén. Pero ese trabajo de nicolaísmo, hermano, no importa que él sea heredero, pero si en ese trabajo hay muerte y matanza, pues esas personas van a morir en el altar, aunque estén agarrados de los conijales del altar. Hermano, el título del mensaje, estoy leyendo todavía, pero el título del mensaje es: agarre los cornijales del altar hasta morir. Bendito sea el Señor. Aquí no es agarra de los conijales del altar para no morir. Es al revés de estos dos. Amén. Sino que aquí agárrate los conijales del altar hasta morir. Continuamos entonces. ¿Vamos dónde? El 27 ahora. Dice: y así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio del Señor, para que se cumpliese la palabra del Señor que había sido dicho sobre la casa de Elí en Silo. Vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Absalón, y huyó Joab al tabernáculo del Señor y se asió de los cornijales del altar. Sabía aquí que había peligro. Amén, que el rey estaba ahora desbaratando a los que estaban complotando. Amén, y el rey sabía quiénes merecían la muerte. Aún su propio hermano, el cual complotó,
al rey no le interesó, tenía que matarlo. Entonces, así fue hecho. Ahora le tocó al sacerdote Abiatar. Entonces, ¿quién quedaba? El general del ejército. Entonces, vamos entonces en el 28, 29. Y se le hizo saber a Salomón que Joab había oído el tabernáculo del Señor y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaía, hijo de Joiada, diciendo: ve y arremete contra él. Y entró Benaía al tabernáculo del Señor y le dijo: el rey ha dicho que salgas. Y él dijo: no, sino que aquí moriré. Y Benaía volvió con esta respuesta al rey diciendo: así dijo Joab, y así me respondió. Y el rey le dijo: haz como él ha dicho, mátale y entiérrale. Y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente. Padre Dios, estamos agradecidos. Yo sé que la iglesia debiera de leer los 2, 3 capítulos estos. Son muy interesantes porque muestran nuestro estado actual, nuestra manera de ser, lo que tú has establecido por voluntad del Señor, y muestra cómo los que van adheriéndose muchas veces van tomando espíritus extraños y transgreden las escrituras, creyendo que tomados de una punta están correctos delante de Dios. Como estaba correcto Adonías, tomado de esa punta de que él era heredero, por lo tanto él podía tomar el reino porque era el cuarto de los hijos de David. Sin embargo, Salomón era menor que él, el reino le podía pertenecer siempre y cuando muriera el mayor. Pero por Jehová, por el Dios de los cielos, Dios le había concedido a Salomón el reino. Padre, te damos gracias por estas escrituras y yo espero que se deleite el pueblo. Yo sé que hasta yo mismo me canso, obvié tanta escritura, Padre, porque no es que me canse, sino que lo haría muy latoso, Señor. Y yo quiero que ellos puedan estudiar esto y que Dios les revele lo que el Dios de los cielos está hablando entre líneas para el pueblo. El pueblo de Dios sabe, y ellos dicen: hay un motivo por el cual este mensaje está saliendo. Estamos agradecidos por los otros cultos que hemos tenido. Hemos sido inmensamente bendecidos, Señor. Tú nos has hablado en nuestras vidas y verdaderamente agradecemos la palabra que está ahora, Señor. Cuando estaba allí en la mañana sentía como el cambio del mensaje y me acordaba del profeta cuando se le fue preguntado cómo él hacía un mensaje. Después entonces él dice que sentía que 2 más 2 eran 4 y se ponía a escribir y luego se iba y luego él se olvidaba de aquello, pero a medida que iba acercándose al tabernáculo él empezaba a oír 2 más 2 son 4 y él entendía que esa era la voluntad de Dios. Padre, yo te doy gracias, Señor, que aunque vino un poco de desánimo, Señor, aún estoy para confiar en lo que tú has puesto en la sola potestad para hablarle a este precioso pueblo, a quien como un buen pastor quiere ir a la oveja perdida. Amén. Muchas veces la oveja perdida no es lo mismo que la oveja descarriada. Amén. A veces hay gente perdida en las sillas, como hay gente perdida en los púlpitos, Señor, y aquí estamos en esta hora hablando, tratando de salvar a la oveja perdida, porque mientras esté aquí hay posibilidad. Y si Doña Sabiduría viene para hablar y ellos tienen el Espíritu de Dios, ellos volverán a la fila, como aquella noviecita que se salió del paso y el profeta dijo: vuelvan a la fila. Señor, en esta hora somos un equipo, somos un grupo predestinado por Dios, perseverando en este lugar de Cerro Navia. Te invito a venir, oh Dios, y pido permiso, Señor, para entrar a exhortar esta tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Y la novia diga amén.
La novia adórele al Señor. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Tomen asiento, creyentes. Entonces el título del mensaje es agarre los cornijales del altar, amén, hasta morir. Y podría añadirle allí, pero ese es solamente el título, agarre los cornijales del altar hasta morir. Y podría añadir y quédese allí eternamente. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces hablando por lo que un profeta dice, está bien, mis hermanos cristianos y mis amigos pecadores, lo que sea que hagan, si creen que yo soy un enviado de Dios, él dice, busquen el reino de Dios lo más rápido que puedan y entren en él, porque es la única seguridad que tenemos hoy día. El reino de los cielos, amén, se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Y yo creo que el reino de los cielos entre vosotros está. El profeta dice, el mundo está al final de la edad. Y dice, solo en Cristo estás a salvo. En tu mentalidad, en mi mentalidad, en mi manera de ser, no estoy a salvo. No importa cuán habilidoso sea, yo estoy a salvo en Cristo. Entonces, el mundo está al final de la edad y solo en Cristo estás a salvo. Ellos corrieron al altar porque el altar era un lugar de refugio para no ser matados. Amén, para no ser muertos, porque ellos habían cometido pecado de muerte. Entonces, tomado del altar, ese era un lugar de misericordia. El profeta dice, el mundo está al final de la edad, solo en Cristo estás a salvo. Hoy no, hermano, no tenemos ese templo con los cornijales del altar, pero tenemos la habitación celestial y eso es estar en Cristo. Entonces dice, amigos pecadores, cristianos, sea lo que sean, amén, si ustedes creen que yo soy un enviado de Dios, busquen el reino de Dios rápido y entren en él. O sea, entre en Cristo. Solo en Cristo estamos a salvo. Dice el profeta, no digo esto para asustarles. Solamente lo digo de una manera sana, de la manera más sana que sé, para pararme en la plataforma y decirlo. Pero mi corazón ha estado turbado por un tiempo y sé que estamos listos para algo. Entonces este mensaje no viene de la noche a la mañana. Hermano, el corazón ha estado turbado. Hemos visto cierto movimiento. Amén, como en aquel día que estuve predicando algo para el tabernáculo y los que eran de Dios tomaron la palabra y arreglaron su vida. Pues habían dos familias fuertes, amén, crecidas de años y ninguna de las dos podía moverse, pero hermano, no podían estar en mi presencia ellos de esa manera. O se arreglaban o se arreglaban. Ese era el camino. Porque tú no puedes estar ofreciendo sacrificio aquí, atravesado con tu pastor, o yo predicando aquí el evangelio, atravesado contigo. Si usted ve que su pastor tiene algo que le está molestando a usted, usted tiene el deber de alma venir y hablarme. Como dice la escritura, al anciano, háblale como a padre. Pero si usted quiere hablarle al anciano ahí, hermano, acorneando como carnero, pues no le va a ir muy bien. Porque él va a pelear, hermano, como un verdadero carnero, porque Dios lo ha puesto en el rebaño. Y como Dios le dijo a Salomón, sé hombre. O sea, para poder gobernar, hermano, hay que ser muy hombre para mantenerse con la palabra de Dios. El profeta dice, no les digo esto para asustarlos,
Solamente lo digo de la manera más sana que sé, para pararme en la plataforma y decirlo, pero mi corazón ha estado turbado por un tiempo y sé que estamos listos para algo. Ahora entren. Ustedes cristianos no se queden más. Entren. No se queden en esa condición tibia. Amo el mensaje. Amén. Amo los hermanos. Amén. Y no ha entrado en Cristo. Dice, pongan todo a un lado. Solo acérquense a Dios todo lo más que puedan. Caminen con Él. Hablen con Él. Y deje que todo lo demás sea secundario. Amén. A su vida de oración. Quédense con Él todo el tiempo. ¿Cuántos creen que hemos visto la manifestación del Hijo del Hombre viniendo en carne humana? HH mayúscula, hermano, se hizo tan humilde para habitar, hermano, en el corazón de HH minúscula. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, seamos agradecidos a Dios, amén, por los potenciales que Él nos ha dado para creer la palabra de Dios. Porque como hijos de Dios, estamos parados en fe. ¿Cuántos creen que son hijos de Dios, que vienen de eternidad y que la única manera de regresar a eternidad no es transgredir ni una sola palabra que ha dicho el Señor nuestro Dios? Estamos parados entonces bajo Doña Sabiduría. Amén, Doña Sabiduría de Revelación, labrando 7 columnas. Amén, y Doña Sabiduría está allí llamando a los simples, venid. Amén, como ahí estaba Betsabé, una mujer respetada por el rey. Sin embargo, estaba de una manera simple. Pero Salomón, él era un hombre avisado. Bendito sea el nombre del Señor. Así que cristianos, no se queden más. Amén, seamos agradecidos. Amén, porque como hijos de Dios estamos parados en fe. Amén, bajo esta Doña Sabiduría. Amén, Doña Sabiduría edificando 7 columnas. Y estamos en la manifestación de los 7 espíritus, las 7 porciones, los 7 ojos viniendo sobre los creyentes del tiempo del fin. Firmemente agarrado de los cornijales del altar es para morir allí y quedarnos allí, aleluya. Los cornijales del altar, ¿qué representan? Representan un lugar santo. Amén. Y el que había cometido alguna falta contra el rey o contra su prójimo, contra su hermano, contra su hermana, contra su esposa, qué sé yo, viceversa, tenía que correr al altar para refugiarse allí. Mientras el pecador estuviera en ese lugar santo, él no podía ser matado. Así que ¿cuánto le dan gracias a Dios? Que el Dios de los cielos tiene un lugar santo para nosotros. Y ese lugar santo hoy día se llama Jesucristo. Dígame, el lugar santo, diga conmigo, el lugar santo hoy en día se llama Jesucristo. Así que entremos en Él confiadamente, en plena certidumbre de fe. Aleluya. Jesucristo nos promete en Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. Dice, no te dejaré ni te desampararé. Así que agarrado en esos cornijales, Él no lo va a dejar, Él no lo va a desamparar. Puede que vengan muchas pruebas, puede que vengan muchas tormentas, puede que se levanten muchos himnos, algunos clanes entre medio, pero si usted está agarrado de los cornijales del altar, Él no lo dejará ni lo desamparará. Y dice Hebreo, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Aleluya. El Señor es mi ayudador. No temeré lo que el hombre me pueda hacer. Aleluya. Dios le ha dado a usted una gloriosa habitación,
un lugar de seguridad. Y ese lugar es bajo la sangre poderosa de ese Cordero de Dios. Y el hermano Satanás, el diablo, no puede entrar a ese lugar. Él no puede ir a ese lugar, porque para ir a ese lugar él tiene que ir por la vía de la sangre. Y él no acepta el sacrificio de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Si él entra por la vía de la sangre, ese ya no es el diablo. Ese es tu hermano, esa es tu hermana. Hay un lugar de escape para los hijos de Dios. Y esa es la sangre de Jesucristo. Ahora, en aquellos tiempos, los fugitivos de la mayoría de los delitos corrían a los cornijales del altar. Los cuernos del altar, ese lugar de habitación, era el único lugar en donde ellos estarían protegidos. Pero el único delito que no era perdonado era el homicidio intencional. O sea, quien cometía homicidio intencional no tenía perdón, aunque estuviera agarrado de los cornijales del altar. Los demás podían encontrar asilo agarrándose de los cornijales del altar, porque ese era un lugar de misericordia. Y Dios dijo que un día serían cortados los cornijales del altar. Y yo creo que hoy en día esos cornijales del altar ya están cortados, de acuerdo a Amós 3, verso 14, hermano, que un día serían cortados. Un día Dios los sacaría, aleluya. Pero hay un lugar de refugio y eso es estar en Cristo. Aleluya. Y si tú estás en Cristo, tú no puedes hacerle daño a tu hermano. Tú no puedes, hermano, hablar mal de tu hermano, hermano, porque estás en Cristo. Ahora, hablando de la historia, la Biblia habla del cuarto hijo de David. Cuando el rey ya estaba viejo, Adonías se rebeló, ambicionó el trono y se agenció una carroza, caballos, 50 hombres de escolta. Su padre, dice la Biblia, que nunca lo había disgustado. Nunca le pedía cuentas a Adonías por lo que hacía. O sea, fuera malo, fuera bueno, las decisiones y las cosas que él hacía, su padre nunca le pidió cuentas a él. Cuídese mucho cuando no se le pide cuentas por lo que usted hace. Porque solamente los bastardos no tienen disciplina. Pero los hijos de Dios son disciplinados. Usted dice, yo soy libre, yo hago lo que quiero, pero yo le quiero decir, eso es ser libre, porque usted le debe sujeción a una iglesia, usted le debe sujeción a un pastor, usted le debe sujeción por causa de que hay una palabra de un profeta que estableció un cuartel general. El libertino, yo hago lo que quiero. No tengo que pedirle permiso a nadie. Nadie te dice que pidas permiso. Amén. Pero tú debes ser un caballero cristiano. Si tú eres casado, llevas 30, 20 o 10 años con tu mujer y luego te manda a cambiar y llegan los 3 días y por aquí te la llegó Pedro. Si la mujer es cobarde, si la mujer depende de ti para la comida y no tiene coraje, no te va a decir nada. Pero si tiene coraje te va a decir dónde andabais. ¿Qué es lo que pasó? Te dice, no, yo no debo sujetar a una mujer, que la mujer a mí no me manda. Pero no es correcto. Amén. Eso es ser libertino. Eso es ser libre. Pero mi ángel, el ángel suyo, un profeta, estableció una iglesia. Lea las reglas para la iglesia o lea las órdenes de la iglesia y usted se encontrará que sí hay una sujeción a algo. No a un tirano, amén, no a una iglesia tirana, sino sujeción a la palabra.
Amén. El Hijo de Dios está sujeto a la palabra. Y el Hijo de Dios no transgrede esa escritura por ningún motivo, porque un profeta la estableció. Dicen amén los que aman a Dios. Entonces, el que había cometido una falta contra el prójimo, contra algo, él corría a ese lugar. Ese era un lugar de seguridad. Era un lugar como estar bajo la sangre. Amén. Entonces, la mayoría de los delitos, de los fugitivos, corrían al altar. Amén. Y ese era, hermano, el lugar de refugio. Pero el homicidio no era perdonado. Los demás podrían encontrar, amén, asilo agarrándose de los cornijales del altar, amén, porque era un lugar de misericordia. Entonces la Biblia nos habla de este Adonías que se rebeló, ambicionó el trono. Usted no vaya a pensar que yo estoy predicando esto por Kendrio, por el hermano Dúbano, por algo. No, yo tengo una afinidad tremenda con ellos, sino que estoy predicando porque hay un consejo. Y no lo digo por decirlo. Yo, hermano, tengo afinidad con mis hermanos. Y ojalá ellos acertaran 10,000 y yo simplemente 1,000. Pero que Dios me haga vivir confiado con esos 1,000 que acierto. Bendito sea el Señor. Así que este hombre Adonías se rebeló porque ambicionó el trono y se agenció una carroza. Amén. 50 caballos, 50 hombres de escolta. Amén. Y su padre nunca lo había disgustado. Amén. Nunca le pidió cuenta por lo que hacía. Amén. Y era un buen tipo, el más joven que Absalón. Este hijo de David llamado Adonías se alió, se unió. ¿Entiende bien la palabra aliar, verdad? Se alió con Joab. Y Joab era un general de ejército. Era como que si amén, Boris se aliara con el capitán general del ejército de este país y complotaran entonces para hacer un golpe de estado. Amén. Entonces, teniendo al general que manda a todos los ejércitos, amén, y teniendo al que era sucesor al trono, amén, pero faltaba un alguito, y era tener la esposa del rey. Bendito Dios. Continuamos entonces. Entonces él apoyó la causa. En cambio el sacerdote Sadoc, Benaya hijo de Joaya, el profeta Natán, Simeí y sus compañeros y los guerreros de David nunca se unieron a Adonías. Fíjate los que se quedaron del lado allí. El sacerdote Sadoc, el sacerdote Abiatar estaba unido ya a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc, dice, en cambio el sacerdote Sadoc, Banayas, hijo de Joaya, amén, y el profeta Natán y Semeí, sus compañeros y los guerreros de David, no se unieron a Adonías. Este Adonías entonces, cuando hizo la confrontación, hizo una fiesta. Pero en la fiesta no invitó al profeta Natán. No le convenía. El profeta Natán no, invítenlo a todos. Amén, es como que usted hace algo en su casita, pero al pastor no lo lleve porque le hago a la fiesta. O al diácono o al otro que usted piensa que chupa media o qué sé yo. A ese no lo invitan. Porque usted quiere reinar ahí, amén, con los que son miopes. Amén, porque estos cometieron una mala decisión a unirse a Adonías. Dejar al verdadero rey para unirse a alguien que iba a usurpar el trono, que él sabía que por Jehová Dios se lo había dado a Salomón. Entonces, amén, dice que él hizo una fiesta, pero no invitó al profeta Natán y a los que ya le nombré. No invitó tampoco a los guerreros de David, ni menos a Salomón. Porque si hubiera invitado a Salomón, yo creo que Salomón lo hubiera confrontado inmediatamente. Lo hizo todo esto escondido. Pero no hay espíritu incubado que no se manifieste.
La Escritura dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Menos teniendo un profeta en nuestro medio. ¿Y cuánto le dan gracias a Dios porque tenemos un profeta? Amén. Usted dice, hermano Carlos, no, el profeta William Branham murió. Sí, pero usted tiene un profeta predicador que tiene la palabra de un profeta. Bendito sea el Señor. Así que no, tenemos profeta en nuestro medio. Entonces este profeta llamó a Betsabé. El profeta de Dios llama a Betsabé, la madre de Salomón, y le dijo, ¿no has oído que Adonías, hijo de Hagit, se ha proclamado rey sin que lo sepa David, nuestro Señor? Pues te voy a dar un consejo para que salgáis con vida tú y tu hijo Salomón. O sea, el profeta viene ahora a aconsejar. Amén. Para que salgas con vida tú, Betsabé. Amén. Y tu hijo Salomón. Y es bueno recibir el consejo. Y la mujer le escuchó. Entonces le dijo, te voy a dar un consejo. Amén. Vete al rey David y dile, majestad, tú me juraste que tu hijo Salomón me sucederá en el reino y se sentará en mi trono. Entonces, ¿por qué Adonías se ha proclamado rey mientras tú estés allí? Cuando tú estés hablando con el rey, diciéndole, amén, porque Adonías lo ha hecho, dice, entraré yo detrás de ti. ¿Ves? Son estrategias, pues, hermano, son estrategias de parte del Señor. ¿Ves? Yo entraré detrás de ti. Profeta, entonces ahí es como que no pasa de nada. Yo entraré detrás de ti para confirmar tus palabras. Entonces, 1 Reyes 24 dijo Natán, rey, señor mío, has dicho tú, Adonías reinará después de mí. El profeta es, oh rey, tú dijiste que Adonías reinaría después de ti. Y tú juraste, y que él se sentará en mi trono. Porque hoy ha descendido y ha matado bueyes. Hay animales engordados, hay muchas ovejas, hay convidados. Y están convidados, amén, los hijos del rey, los capitanes de ejército. También el sacerdote Abiatar también está allí. Y están comiendo y están bebiendo delante de él. Y ellos han dicho, ¡viva el rey Adonías! Pero ni a mí, ni a tu siervo, ni al sacerdote, ni a Benaía, hijo de Joiada, ni a Salomón, tu siervo, han convidado. Este es un negocio ordenado por el rey, por mi señor, sin haberlo declarado a tus siervos, quien había de sentarse en el trono de mi señor, del rey después de él. Entonces el rey David respondió, dijo, mándame Betsabé. Y ella entró en la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, vive el Señor que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por el Señor Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí. Él se sentará en mi trono en lugar mío, así haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra, haciendo reverencia al rey, dijo, viva mi señor rey de David para siempre. Y el rey dijo, llamadme al sacerdote Sadoc y trae el profeta. Amén. Sacerdote, profeta y la esposa del rey. Amén. Y a Benaía, hijo de Joiada. Y ellos entraron en la presencia del rey. Y el rey dijo, tomad con vosotros, amén, el siervo de vuestro señor. Monten a Salomón mi hijo en mi mula, en la mula presidencial. Es como ir en el carro presidencial. El otro estaba reinando, pero sin mula presidencial y sin nada por allá. Pero este aquí ahora móntenlo sobre la mula y llevarlo a Quión. Amén. Y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc
el profeta Natán como rey de Israel. Y tocaréis trompeta diciendo: ¡viva el rey Salomón! Mientras que había otro usurpador que ya estaban diciendo: ¡viva el rey Adonías! Ahora aquí estaba ungido por el sacerdote Sadoc, por el profeta Natán, como rey de Israel, tocando trompeta y diciendo: ¡viva el rey Salomón! Dice entonces: después iréis vosotros detrás de él, y él vendrá y se sentará en mi trono y reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces venía hijo de Joaida, respondió al rey y dijo: amén. Así diga el Señor Dios de mi señor el rey, de la manera que el Señor ha estado con mi señor el rey, así que esté con Salomón y aún haga mayor su trono que el que tuvo el rey David. Y descendieron entonces el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía, hijo de Joaida, y los cereteos, los peleteos, y montaron a Salomón en la buna del rey David y lo llevaron al guión. Amén. Y tomando el sacerdote el cuerno de aceite del tabernáculo, y ungió a Salomón, y tocaron la trompeta, y dijo todo el pueblo: ¡viva el rey Salomón! Después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaba la gente con flauta y hacían grande alegría. Amén, que parecía que la tierra se hundía por el clamor de ellos. Y oyó Adonías y todos los convidados con él a la fiesta. Y la fiesta se acabó. Y cuando ya habían acabado de comer, y oyendo Joab el sonido de la trompeta, dijo: ¿por qué se alborota la ciudad con grande estruendo? Y mientras Adonías aún hablaba, aquí vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, el cual dijo: Adonías, entra, porque tú eres hombre valiente y bueno, tú traes las buenas nuevas. Ven, dime, ¿qué es lo que está pasando? Y Jonatán le respondió y le dijo a Adonías: ciertamente nuestro señor rey David ha hecho rey a Salomón. Y el rey ha enviado al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, a Benaía, hijo de Joiada, y también a los cereteos y a los peleteos, los cuales montaron en la mula del rey. El sacerdote Sadoc, el profeta Natán, lo han ungido rey de Gión. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido, y de allí han subido con grande alegría, y la ciudad está llena de estruendo. Y este es el alboroto que habéis oído. Y también Salomón se ha sentado en el trono del reino. Aún los siervos del rey habían venido a bendecir a nuestro Señor, y aún los siervos del rey, amén, diciendo: amén, Dios haga bueno el nombre de Salomón más que el nombre del rey David. Haga mayor que tu trono. Y el rey adoró en la cama. Amén. Además el rey ha dicho así: bendito sea el Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono. Viéndolo mis ojos, ellos entonces se estremecieron, se levantaron, todos los convidados que estaban con Adonías, y se fue cada uno por su camino. Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, lo leímos, se levantó y se fue, y se asió de los cuernos del altar. Y se lo hicieron saber a Salomón, diciendo: he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo: júreme hoy el rey que no me matará a espada a su siervo. Y Salomón le dijo: si fueres un hombre de bien, ni uno de tus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en ti, morirás. Y envió el rey Salomón, y lo trajeron del altar, y vino y se inclinó ante el rey Salomón. Y Salomón le dijo: vete a tu casa. Amén. Pero vean cómo este hombre engañó a su madre con la ingenuidad. Amén. Y Betsabé viene entonces ahora a Salomón a pedirle ese pequeñito favor: no me lo niegues. Amén. ¿Qué es lo que sucedía? Ya se había proclamado rey, no tenía la mujer. Amén.
ahora lo que tenía era el sacerdote Abiatar, amén, y tenía lo demás, amén, pero le faltaba la mujer. Ahora, él es hermano mayor que yo y tiene una parte del sacerdote Abiatar, Joab, hijo de Zeruya. Luego juró por el Señor que Dios castigue, amén, al pedirizo, amén. Ha atentado Adonías contra su propia vida, amén, por el Señor, amén, porque el Señor me ha sentado firme en el trono de padre y me ha dado una dinastía, como lo ha prometido, juró, hoy morirá Adonías. Y el rey dio la orden entonces, amén, y el hijo de Joiada, amén, mató a Adonías, al sacerdote Abiatar, al rey le dijo: vete a las tierras, amén, que merece la muerte. Hoy no te voy a matar, pero que llevaste el arca, trabajaste en la obra, hiciste buen servicio, que Dios te bendiga. Pero ese iba con la señal de la muerte para allá. Bendito sea Dios. Entonces, cumpliendo la profecía del Señor contra la familia de Elías en Silo, la noticia llegó al oído de Joab. Amén. Ahora quedaba Joab, como él había pasado, amén, al partido de Adonías, estando en el partido de David, se había cambiado, amén, a Adonías, amén, aunque no se había cambiado al partido de Absalón, porque Absalón también se le reveló a David, amén. Huyó entonces ahora Joab al santuario. Y Salomón le manda este mensaje. Amén. ¿Qué pasa? ¿Por qué te refugias junto al altar? Y Joab le respondió: tuve miedo, he buscado asilo junto al Señor. Entonces Salomón ordenó a Benaya: ve y mátalo. Dile que manda que salga. Y él contestó: no voy a ir. Yo quiero morir aquí. Entonces, haz como él dice, mátalo y entiérralo. Amén. Y así sacarás, amén, a mí y a mi familia la sangre inocente que vertió Joab, y que el Señor haga recaer la sangre sobre su cabeza por haber matado a dos hombres más honrados y mejores que él, asesinándolos sin que supiera, amén, mi padre David, que fue a Amasa y a Abner, los dos generales. Cuando Joab dijo: aquí moriré, pues él estaba asumiendo la culpa. Joab corrió al altar porque sabía que ese era el lugar de misericordia, amén, pero lo que no sabía que era que el asesinato no era perdonado aunque estuviera en el altar. Si alguno de la Escritura se atreve a atacar a su prójimo para matarlo con engaño, lo quitarás del altar para matarlo. Joab pensó que él merecía misericordia por lo que había hecho, pero no así en el discernimiento de Salomón. Amén, porque él dijo: me quedaré aquí el resto de mi vida o tendrás que matarme aquí, pero no te acompañaré, no iré contigo. Joab había fallado pensando que se había aliado a un buen candidato. Él pensó, amén, que se le perdonaría por haber matado a estos dos generales del rey David. Eso pasa con mucha gente, el que comete pecado a mano alzada. Ellos piensan que como Joab, ellos serán perdonados. Pero existe en la Escritura pecado por hierro, que significa pecado por ignorancia, y existe pecado a mano alzada. Si una persona, dice la Biblia, pecare por hierro, ofrecerá una cabra y el sacerdote hará expiación por la persona cuando hubiere pecado por hierro. O sea, quiere decir: cometí el error, fallé, perdóneme. Amén. Pero si el tal cometiere pecado a mano alzada, eso se llama pecado por rebelión. Amén. Pecado por hierro, amén, es diferente a pecado a mano alzada. Él está haciendo algo con soberbia. Él está haciendo algo con meditación. Y el que hace pecado a mano alzada, el que hace pecado con soberbia, dice que ultraja al Señor. Estudien la palabra ultrajar. El que hace pecado a mano alzada con soberbia, ultraja al Señor. Esa persona será cortada del medio del pueblo.
¿Por qué será cortada del medio del pueblo? Porque tuvo en poco la palabra del Señor, menospreciando su mandamiento. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hoy en día, creyentes? Amigos y hermanos, lo que necesitamos es humillarnos delante de la presencia del Señor. Dios está cansado de confesores sin lágrimas de arrepentimiento, de confesores que se paran por delante y tienen confesiones de ojos secos. Confesiones de ojos secos significa que no sienten el dolor de lo que han hecho. La Escritura dice, Jehová se arrepintió. Y la Biblia dice que Él no es hombre para que se arrepienta. Pero ¿qué significa se arrepintió? Significa se duele. Él se arrepintió del dolor que le estaba causando, amén, al pueblo cuando está castigando. Y el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre, que eso significa se dolió. Entonces, el hombre que falla delante de Dios y no se duele, eso quiere decir que es pecado a mano alzada. Eso quiere decir que es una confesión manufacturada, que no tiene un sentimiento de dolor, amén, por lo que se ha hecho. Entonces, que Dios nos ayude a nosotros a mantenernos fieles a su palabra. Y que el Señor nuestro Dios nos ilumine el camino cuando de una manera u otra nos salimos del camino y podamos volver en sí. Porque podemos estar cometiendo pecado por hierro, por ignorancia, pero eso le será perdonado. Hay una ciudad de refugio y esa ciudad se llama Jesucristo. Mientras que tú estás en los cornijales del altar, tomado de los cuernos del altar, mientras tú o yo seremos examinados. Dios va a examinar si somos culpables o no. Porque Él conoce lo más recóndito o lo más escondido de lo que está en tu corazón. Él conoce si estás sembrando cizaña, si tienes odio, si eso está anclado allí. Él conoce si tú lo quieres sacar y quiere decir, Padre, haz conmigo un lavacro del agua por la palabra. Bendito sea el Señor. Entonces seremos examinados aún estando en los cornijales del altar. Amén. Creyente, mi consejo es, pone todas tus angustias en el altar. Derrámate delante del Señor. Quizás tú veas una decepción o que yo te he decepcionado. Quizás tú veas algo que yo no veo. Amén. Pero derrámate delante del Señor. Sé honesto con Dios. Dile a Dios, oh Dios, me pasa esto, esto y aquello. Y Dios está allí para ayudarte. Tómate de la mano incambiable de Dios. Nunca te suelte de los cornijales del altar. Tómate de las promesas de Dios. Pecado por hierro es pecado sin meditación. Es pecado sin intención. Es de parte del transgresor. Significa pecado por ignorancia. Amén. Pero pecado a mano alzada es pecado imperdonable. Si el pecado fuere pequeño a mano alzada, el que ha sido bautizado, el que es hijo de Dios, va a recibir la huasca. Va a recibir el golpe. Quizás pase un año, pase 2 años, quizás esté muy contento, muy feliz, y de repente diga, ¿por qué me ha pasado esto, Señor? Pero uno olvida, amén, que lo que hizo merece castigo. Pero quizás es una cosa pequeña que con un simple azotito queda derechito, ¿sabes? Amén. Espero que su pecado no haya sido tan grave o no sea tan grave, hermano, como para que no tenga perdón. Así que pecado imperdonable es pecado. Eso lo enseña, amén, Cristo como blasfemia hacia el Espíritu Santo. Los fariseos decían que Jesús echaba demonios por Beelzebú, que por el príncipe de los demonios. Y ellos estaban empecinados en negar
las evidencias indubitables de la presencia del Mesías en medio de ellos. Porque el Mesías estaba en medio de ellos. Y Dios estaba lidiando con ellos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Porque la palabra de Cristo no halló cabida en ellos. Dios no lidiará con aquellos obstinados y soberbios. Si vosotros os negáis a oír la voz de Dios, tu alma quedará en tinieblas. Quedará sumida en terrible oscuridad. Esta clase de creyentes son los que apagan el Espíritu de Dios morando en su vida. Ellos contristan al Espíritu Santo porque no son leales, porque no son sinceros para esbozar, sacar de su ser a aquellos que le está impidiendo caminar bien. Pero recuerden que nosotros somos sellados hasta el día de la redención. Y ese sello va a ser abierto y estamos en el día de la redención, que se verá de qué color es usted. Porque no importa cuánto profese cristianismo, hermano, cada uno de nosotros, por medio de las pruebas, por medio de las luchas, por medio de las tentaciones, mostraremos de qué material estamos hechos. Mensaje conferencia para ir cerrando. Amén. La iglesia pentecostal y todas las otras iglesias necesitan esto. Es despojarse de todo peso y del pecado que nos asedia. Y dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Necesitamos una conferencia, una religión universal de oración. Amén, para que se reúna la iglesia del Dios viviente. Y dice el profeta, no piensen que estoy enojado o fuera de sí. Yo sé de lo que hablo. La necesidad de la iglesia en este día es una conferencia. Es una reunión de oración. Una reunión, un llamado a juntarse. Amén. Ministros, derrumben sus paredes de separación. Miembros de iglesia, olvídense de su diferencia. Amén. Entren. Amén. Que los miembros de la iglesia y los miembros se agarren de los cuernos del altar. Amén. Aleluya. Y que ellos estén en un acuerdo y oren hasta que el fuego de Dios comience a caer. Aleluya. ¿Cuántos quieren ese fuego? Dice el profeta que la terquedad, tercos, como el mulo. Tercos. ¿Ha visto usted un mulo, hermano, cuando no quiere caminar, no quiere caminar? Tírelo usted, hermano, hágale lo que sea. Se echa ahí, hermano, y no. Terquedad, indiferencia. Que la terquedad, la indiferencia de los hombres se rompan. Dice el profeta, y el temor piadoso y el amor fraternal ocupen un lugar en el corazón humano. Entonces usted llegará a ser salado. Entonces el mensaje tendrá la preeminencia en el corazón, tendrá su influencia en la ciudad, y entonces podemos gritar y pudiéramos clamar y hacer de todo. Pero eso nunca va a influir a los hombres hasta que ellos no vean la vida de Cristo siendo proyectada en usted. Alguien que es tierno, alguien que es misericordioso, alguien que es perdonador, que es listo para voltear al otro lado. Amén, la cara, amén, y la mejilla, y dar la segunda capa o ir la segunda milla. Cristianos en acción, no solo enseñando en el púlpito, sino actuando entre los miembros, entre los pastores. Y cuando usted ve a Cristo viviendo en la iglesia, amén, se hacen decisiones. Jesús mismo fue llevado a una decisión antes de ir al Calvario. El Padre lo llevó a él y lo puso en una conferencia. Y le dijo, hijo, amén, una conferencia y en el Getsemaní. Mientras que los ángeles tomaron sus posiciones para ver cuál sería la decisión, quizás no fue de esta manera, pero pensamos que quizás fue. Yo quiero oírlo decir, hijo, ¿tú deseas ir al Calvario? Hay una compañía esperándote a ti. Yo pregunto, ¿quieres tú ir a la vida eterna?
yo te quiero decir, hay una compañía esperándote a ti. Hijo, ¿desea ir tú al Calvario? Hay una compañía esperándote a ti. Hay persecución, hay muerte, hay asesinatos puestos en el camino, hay exposición sobre tu propio cuerpo. Ellos te desnudarán, te golpearán hasta hacerte triza, te dejarán molido. Oh, Dios mío, te pondrán una corona de espinas sobre tu cabeza. Pregunto, ¿cuántos quieren ser cristianos? ¿Cuántos quieren agarrarse del altar? ¿Cuántos quieren quedarse en esos cornijales y morir allí? Te humillarán, te molerán, te criticarán, hablan mal de ti, te harán triza, harán asesinatos puestos en el camino. Amén. Hay exposiciones de tu propio cuerpo. Ellos te desnudarán, te golpearán hasta hacerte triza. Aleluya. Te pondrán una corona de espinas sobre tu cabeza y tú morirás clamando misericordia. Yo quiero venir al altar en esta hora, tomarme de esos cornijales y morir clamando justicia. Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen. ¿Cuántos quieren morir aquí en el altar? ¿Cuántos quieren tomarse de los cornijales del altar y morir allí y quedarse allí crucificado con Cristo? Miren la decisión. Algunas veces cuando estamos sentados en nuestro asiento y el Espíritu dice, tú debes de hacer esto y tú debes de hacer aquello. Y el profeta puso esto aquí, yo lo voy a seguirlo. Dice, tú tienes a alguien que no te habla a ti. No creo que haya un hermano aquí que usted tenga a alguien que no lo habla. Tú tienes a alguien que no te habla a ti y tú no le hablas a ellos. O sea, él no te habla y yo no te hablo. Estamos a mano, ojo por ojo, ojo por ojo, ojo por ojo. Tú tienes a alguien que no te habla a ti y tú no le hablas a ellos. Dice, tú no lo haces bien. Tú tienes vergüenza de ir allá y decir si estás mal o si tú no estás mal. Ir allá y decir, hermano, olvidémonos y hablemos sobre ello. Amén. Jesús, cuando él miró hacia el trono del Padre, él dijo, no mi voluntad, es la voluntad tuya la que se debe hacer. ¿Qué decisión? Esa decisión se ancló y recorrió el mundo y todavía viene en esta noche, en este día, a toda alma penitente. No mi voluntad, sino Señor, sea hecha tu voluntad. Este es el mensaje, creyente, que Dios me ha dado para esta humilde iglesia. Y le he obedecido a Dios. Ahora yo no estoy aquí para agarrarlo a ustedes, amén, sino agarrar a Dios. Perdón, no estoy para agradarlo a ustedes, sino agradar a Dios. Y quiero que Dios me dé palabras reveladas para ayudarlos, porque nunca me he subido al púlpito para impresionar a alguien. No, Señor. Además, no tengo nada que impresionar. Yo hablo de mi persona. Soy de un lenguaje común, con una educación de un niño de 7 años. Pero con esta educación de un niño de 7 años, estoy luchando para que usted ame a Dios. Estoy luchando para que ustedes estén unidos. Sé que soy un ignorante en cuanto a mucha gente, un ignorante en cuanto a mucha gente, pero todo lo que hago es que usted ame al Señor con toda su fuerza, con toda su alma, y que ame al prójimo como a sí mismo. ¿Qué hace usted con una educación mayor de los 3 de tercero preparatoria? Si usted está trayendo divisiones, si usted en sus decisiones está arrastrando a alguien, quiero decirle, no está yendo por un buen camino. Porque quiero decir una cosa, Dios ha respetado a este pueblo por 36 años. Y usted con un par de años quiere faltarle respeto a este pueblo. Le digo, está tomando una alianza equivocada. Quédate del lado de la palabra. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Yo le doy gracias a Dios y estoy agradecido de Dios porque me ha dado un don de sabiduría. Sabiduría para quedarme con la palabra.
Sabiduría que no importa lo que, hermano, que no entienda, amén, lo que el mensaje dice, pero me ha dado sabiduría para repetirlo y decirlo exactamente como un profeta lo dijo. Bendito sea el Señor. Así que esta es una sabiduría que nunca perece. Es una sabiduría sublime, una sabiduría gloriosa y bendita, aleluya. Y yo estoy contento porque hubiere desmayado si no creyere que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Gracias, Señor, porque yo sé que tú estás aquí. Yo sé que tú estás con cada uno de los que están aquí. Aún con el débil de la fe, tú estás lidiando para que entre en el camino. Y yo sé, Señor, que ellos son hijos tuyos y tomarán la palabra del lado correcto. No harán alianzas mundanales, no harán alianzas, hermano, con cosas equivocadas. Ellos se quedarán con la palabra de Dios. Esa es mi confianza. Dios te bendiga, Dios te ayude y adoremos a Dios. Adorémosle a Él. Dios bendiga a los que están en YouTube. Dios bendiga a los que están en Zoom. Gracias, Señor. Oh, adoremos.